Queridos hermanos y amigos, las situaciones a niveles globales siempre mantienen al estudiante de la Biblia con sus ojos bien abiertos. Pero cabe destacar una situación, es que hoy día hay un problema para los estudiantes, hermanos, de la escatología bíblica y también para sus predicadores. Y es que han caído muchos de ellos en un sensacionalismo. Y pareciera que todo lo que últimamente viene desarrollándose en el escenario mundial, pareciera que obligatoriamente debe tener un enfoque en las profecías bíblicas. Y para usted, hermano y amigo, debe saber esto: no todo lo que sucede en el escenario global obviamente debe tener suspicacia en lo que tiene relación con el desarrollo del cronograma escatológico que está preparado para el fin de los tiempos. No, siempre debe haber precaución, siempre debe haber, hermanos, matices, siempre deben haber líneas, hermano, que debemos trazar para comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo y que obviamente tiene un enfoque netamente con las profecías. Pero para ello debemos destacar algo: más de 2500 años atrás se ha profetizado de situaciones que ya se han cumplido literales en el escenario de la tierra. Una de ellas que ha cambiado al mundo es que estaba profetizado que nacería un personaje de una mujer virgen. Este personaje vendría a traer luz en medio de la oscuridad, vendría a ser la puerta, hermanos, para la salvación, y también él vendría a ser el pastor de muchas almas. Y no solamente esto, sino que él mismo, hermano, estaba profetizado de él que tendría que sufrir en manos del Imperio Romano y en manos de los judíos que por envidia lo entregaron en la cruz del Calvario. Esta persona obviamente es el más dulce, el más noble y el personaje más extraordinario que ha podido pisar el escenario de la tierra, y me refiero a Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero hay un enfoque en la profecía que obviamente debemos considerar. Así como Jesús nació de una mujer virgen y ha sido y será el personaje más extraordinario en la faz de la tierra y en el universo completo, también hay un personaje interesante que aparece, hermanos, muchas veces mencionados en las escrituras, no solamente en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Es que hay otras menciones, hermanos, de un personaje que vendrá al escenario de la tierra y que aparecerá para poder ser gobernador mundial, al menos en lo que nosotros lo llamaremos hoy día las 4 fases del, hermano, dominio del anticristo. Es por eso que hoy daremos un análisis, hermano, teológico y muy meticuloso de lo que será, hermano, el nacimiento, el resurgimiento y el realce de esta persona. Hoy, acá en la hora final, con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, tenemos este mensaje para usted: el falso Mesías, su aparición, su dominio y su derrota final. No, hermano, se despegue de esta introducción y tampoco del desarrollo del video, porque usted será muy bendecido. Ya estamos de regreso. El anticristo de los últimos tiempos obviamente siempre ha sido una esencia en la profecía bíblica que a muchos le ha motivado a estudiarlo. Obviamente para nosotros el tema, el falso Mesías, su aparición, su dominio y su derrota final es lo que queremos compartir en esta instancia. Pero antes de que avancemos en el tema, me gustaría dejarle cariñosamente invitado a nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez. Si usted pueda ahí apretar en la campanita y por supuesto pueda suscribirse y pueda ser parte de cada trabajo que estamos, hermano, compartiendo con respecto a las Sagradas Escrituras. Pero para no alejarme del tema, el apóstol Pablo nos deja referencias sobre este personaje. El escenario mundial, hermanos, ya recibió a un ser especial. Lo dijimos en la introducción, ha sido el personaje más notable, más glorioso, más extraordinario que el ser humano ha podido apercibir y del cual se ha podido escuchar. Ese personaje es la noble persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sepa usted que en el escenario mundial que se avecina para los días finales, hay otro personaje que también será preponderante en la profecía bíblica y tendrá obviamente parte importante en lo que se conoce como tribulación y gran tribulación, un enfoque de renombre, y no solamente de renombre, sino que será
prácticamente la persona principal del desarrollo de la profecía bíblica en estos días que se avecinan. Ahora, sin duda alguna, quiero que usted sepa una cosa: nadie sabe quién es el anticristo. Yo no le puedo decir especialmente quién ha sido, a pesar de que se le han atribuido cantidades de nombres, hermanos, en la década de los 90 y también en los primeros años de la era cristiana. Alguien dijo que tal vez el anticristo fue Nerón. Otros, hermanos, con el pasar de los años y en las últimas décadas se ha hecho ver que probablemente haya sido Hitler, haya sido Mussolini, haya sido Stalin, haya sido algún papa de la Iglesia Católica Romana, tal vez algún expresidente del Estado norteamericano. Nadie lo sabe, sin duda alguna, pero a pesar de que estas personas han cumplido un papel importante en su carácter y pareciera ser, hermano, relevante y considerable y tal vez coincidencia en lo que la Biblia habla sobre el anticristo, podríamos tal vez mencionar que algunas de las cualidades de estas personas que han sido muy malas en el escenario de la tierra y que han nacido de en medio de un caos absoluto, probablemente puedan tener alguna particularidad con este personaje. Recuerde usted que la Biblia menciona que ya han salido muchos anticristos por el mundo, pero para ello el apóstol Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire usted, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es increíble que el apóstol Pablo nos hace ver de que el misterio de la iniquidad tendrá fiel cumplimiento sobre una persona literal. Los muchos anticristos que el apóstol Juan menciona en sus cartas universales obviamente representan a todos aquellos que se han levantado contra la persona de Jesús y que han hecho objeto de burla y de negación de su carácter y de su esencia. Pero este personaje que, hermanos, cumplirá a cabalidad el ministerio de la iniquidad es un personaje en particular. ¿Sabe usted por qué? Porque el uso singular de anticristo contrasta marcadamente con los anticristos en plural. La distinción de Juan denota claramente que el último anticristo será un solo individuo. Es impresionante, hermanos, que la gente no quiera atender a lo que la Biblia dice con respecto a las profecías bíblicas. Usted, cuando no atiende la profecía, usted está descuidando el 35% de las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermanos, es altamente en porcentajes de carácter profético. Usted no me diga a mí es que yo no voy a estudiar al anticristo porque yo me voy a ir en el rapto. No me diga usted yo no voy a estudiar de la gran tribulación porque yo me voy a ir en el rapto y no voy a pasar por el periodo de prueba que viene sobre el mundo entero. Usted no me puede decir yo no voy a estudiar lo que sucederá en los sellos, en las trompetas y en los juicios de las copas porque a mí no me interesa, porque yo voy a estar en el cielo. Eso solamente lo puede decir un cristiano que ama la ignorancia y que menosprecia las inspiraciones de las Escrituras. ¿Sabe usted que la Biblia es inspirada por Dios? Entonces usted no puede descuidar, hermanos, el estudio de la profecía bíblica. Es verdad, hay cantidades de temas, hermanos, al menos se cree que son 16 temas fundamentales en las Escrituras, pero uno de ellos obviamente son las últimas cosas. Pero déjeme mencionar al menos 4 puntos del por qué es importante que los creyentes y que la iglesia atiendan a la persona del anticristo. La Biblia tiene mucho que decir sobre este último gobernante mundial. Aparte de Jesucristo, el personaje principal en toda la profecía bíblica y en toda la historia de la humanidad es ese gobernante mundial venidero, el llamado y conocido inicuo que nacerá de las entrañas de Satanás. Seguramente son pocos los que se dan cuenta de que hay más de 100 pasajes en las Escrituras que describen el origen, la nacionalidad, el carácter, la carrera, el reino, Dios mío, qué tremendo, y el destino final de este personaje. Se habla de él extensamente en Daniel, que es parte del Antiguo Testamento, y así también en 2 de Tesalónica y en Apocalipsis, que son parte del Nuevo. La mera cantidad de información sobre el anticristo en la Biblia es motivo suficiente para que entendamos quién es y quién hará. Número 2, saber lo que le falta al anticristo nos da la confianza. Escuche bien, saber lo que le pasará al anticristo nos da la confianza de que Dios triunfará al final sobre todo mal. Esto es tremendo si es seguro de que Dios obtendrá la victoria sobre la mayor concentración de maldad humana en la persona conocida como el inicuo. Podemos estar tranquilos de que triunfará sobre toda la maldad que existe rampante en este mundo. El conocimiento constituye una tremenda fuente de consuelo y de seguridad en nuestra época, que es cada vez
más turbulenta. Se da cuenta que no podemos menospreciar quién es la persona del anticristo, obviamente, porque el enfoque de la Biblia es el triunfo de la persona de Cristo. No hay nadie que le pueda hacer combate a este Señor todopoderoso que descenderá desde los cielos, hermanos, a cumplir otra parte importante de la profecía bíblica. Estudiar al anticristo nos ayudará, hermanos, a comprender que la maldad nunca podrá triunfar sobre el bien. Número 3, saber acerca del anticristo nos ayuda a entender cómo los acontecimientos a nuestro alrededor cooperan para preparar la escena para su venida. Examinaremos, hermano, en otras ocasiones temas que tienen que ver con el anticristo y que nos ayudarán a comprender por qué el anticristo será parte importante de la profecía y cómo él, hermano, nacerá en un escenario muy agitado. Pero además de ello, 4, saber la verdad sobre el anticristo puede ayudarnos a reconocer los errores y la apostasía de nuestros tiempos. Aunque aún no vivimos en los últimos tiempos como tal, a medida que nos acerquemos a ellos podemos esperar un aluvión creciente de apostasía y de falsas enseñanzas. Aquí hay otra percepción importante. Estamos en una época compleja, hermano y amigo. Estamos en días peligrosos, estamos en días de apostasía, estamos en días de apagamiento espiritual, estamos en días de tibieza, hermano, en el espíritu. Estamos en días entre la lucha y la definición de los creyentes de la iglesia de Filadelfia que esperan el rapto de la iglesia y los otros creyentes de la iglesia, hermano, de la Odisea, que están, hermanos, en una tibieza espiritual porque han abandonado la verdadera fe en Cristo. Hoy hay una avalancha de apostasía y eso usted no lo puede negar. Hoy el evangelio está peligrando, está, hermano, en cuerda floja, y eso no quiere decir de que el evangelio se extinga o que el evangelio desaparezca. Es que los que conformamos el cristianismo, hermanos, pareciera que estamos total y absolutamente desconectados de la realidad en la que estamos viviendo. La avalancha apostática, hermano, de apostasía está sobre nosotros. Hay movimientos, hermano, que no se pueden desconocer, de apostasía pura, en donde han falsificado la fe, en donde han falsificado las manifestaciones del Espíritu y en donde obviamente han falsificado la palabra de Dios, trayendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso nos hace ver que el anticristo está, hermano, por medio de los anticristos, está tomando parte importante en el escenario mundial como el misterio de la iniquidad. Pero la Biblia también, hermano, quiere respondernos una interesante pregunta, y obviamente es la más adecuada a la altura del mensaje. ¿Cuándo es que se manifestará esta persona? Esta persona obviamente se manifestará posterior al arrebatamiento de la iglesia. El anticristo debutará en el escenario mundial al comienzo de la tribulación después del rapto. Uno solo puede imaginar el caos y la confusión que se apoderarán del mundo después del arrebatamiento de la iglesia y el grito desesperante de que alguien controle las cosas. El doctor Arthur Bonflim también conecta la llegada del anticristo a una gran crisis. Los grandes hombres de la historia, famosos e infames, son producto de su época. Y aunque no podemos excluir la soberanía de Dios, es fácil ver por qué el éxito o el fracaso a veces nace de tiempos y de circunstancias propicias. El mismo anticristo será un producto de su tiempo. Una figura tan sensacional solo podría salir de tiempos sensacionales. Una crisis mundial será, hermanos, la que producirá al anticristo. Y el doctor Chuck Swindoll describe el ascenso del anticristo a raíz del rapto. Esto es extraordinario, hermano. Este hombre emergerá después del arrebatamiento, probablemente para calmar las caóticas aguas turbulentas por la inexplicable partida de tantos cristianos del escenario de la tierra. Estará preparado y listo para hablar. Se presentará no solo ante una nación, sino ante un mundo y ganará su aprobación. Como Hitler, emergerá en una escena de tal caos político y económico que la gente lo verá como un hombre con visión, con respuesta pragmática y con poder para unir al mundo. Hermanos, el escenario que recibirá al anticristo no está tan alejado al escenario que tenemos hoy en día. Hermanos, hay un caos en nuestro alrededor, social, político, económico, tecnológico, religioso y en tantas áreas, hermanos, como también el área moral. Es que obviamente lo único que parece y que nos hace ver, hermanos, las situaciones, hermanos, tangibles en nuestro mundo es que hay una plataforma que se está preparando para que surja una persona y traiga respuesta a las grandes interrogantes de los hombres y venga, pareciera, a solucionar
solucionar los grandes problemas que se están presentando en el escenario mundial. Este personaje tendrá la capacidad de hablar como nunca ningún otro ser humano la ha tenido. Este personaje será instruido en milicia. Este personaje tendrá respuestas para resolver, pareciera ser, las situaciones económicas que tienen en tensiones al mundo entero. Este personaje vendrá, hermanos queridos, a traer una paz, hermano, que pareciera será perdurable, pero cuando se diga paz y seguridad, como enseña Primera de Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá destrucción repentina. Este personaje logrará algo que no se ha logrado, hermanos, en el escenario de la tierra en los últimos 150 años. Será firmar un tratado de paz con la nación de Israel. Es impresionante cómo el anticristo, hermano, tomará dominio y será el personaje principal en la tribulación y la gran tribulación. Pero sepa usted que la Biblia habla de este personaje. ¿Cómo es que la Biblia responde a ello? La verdad sobre el último gobernador mundial está repartida por todas las escrituras, pero aún así nos ofrece un retrato coherente de la persona y de su obra. Fíjese usted que la Biblia en Daniel 7:8 nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 9, 26, 27, y después de la semana, escuche bien, de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24, 23, 24. Entonces, si alguno dijere: os mirad, aquí está el Cristo, mirad allí, esto no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Primera de Juan 2:18 y también el verso 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y también el que niega al Hijo. Segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, nada más, hermanos, y nada menos que el anticristo. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Qué tremendo esto, hermano, que la Biblia hace referencia. Yo solo he leído al menos 5 pasajes bíblicos, pero, hermano, se cree que hay más de 100 textos en las Escrituras que no solamente mencionan a esta persona como tal, sino que su origen, qué es lo que hará y cómo será su función en los últimos días de la historia. Pero recuerde que este tema se llama el falso Mesías, su aparición, su dominio y su derrota final. Para que usted sepa, los grandes teólogos de profecías bíblicas y el estudio minucioso del anticristo hace ver que existen 4 fases que este personaje, hermanos, tendrá en su desarrollo y en su ministerio acá en la tierra. La primera fase, hermanos, es un líder político de una nación occidental. En realidad será previa al comienzo de la tribulación, cuando sea el líder de alguna de las naciones poderosas de Occidente. En Daniel 7 se cree que el cuerno pequeño, el anticristo, saldrá del Imperio Romano restaurado, lo cual significa que el anticristo saldrá del oeste y no de Rusia o de Israel o de alguna otra parte del mundo. La unión de esta federación de naciones occidentales o el Imperio Romano restaurado parece tener lugar después del comienzo de la tribulación. Según Apocalipsis 6:2, al principio de la tribulación el anticristo sale a vencer, pero Daniel 7:8 y verso 20, el anticristo vence a 3 naciones y posiblemente subyuga a otras 7. Es muy probable que se trate del mismo suceso. Si es así, el anticristo hace un pacto con Israel antes de ser el gobernante del Imperio Romano restaurado, y esto sugerirá que cuando firme el pacto con Israel al principio de la tribulación, será el gobernante de una nación suficientemente poderosa para garantizar la seguridad a Israel. Lo vuelvo a repetir, la primera, hermano, trayectoria del anticristo de las 4 es que este será un líder político de naciones del occidente. ¿Es impresionante? No lo sabemos, obviamente,
porque el transcurso de la profecía bíblica va cada día tomando su curso, y a medida que el Señor va adecuando los tiempos, esto debe ir sucediendo. Esto no será ni espiritualizado, hermano, esto será algo literal. El personaje de Anticristo no será una alegoría, el personaje de Anticristo será literalmente un ser humano que será embestido por el poder de Satanás. Pero fíjese usted que la primera fase del Anticristo es que será un líder político de una nación occidental. No sabemos si será la Unión Europea, no será si será, hermanos, la OTAN. Nadie sabe si se reorganizará alguna, hermano, organización político nacional. En los últimos días, antes de que el arrebatamiento de la iglesia acontezca, tal vez habrá una unión de países, hermanos, y estabilizarán, hermanos, un grupo poderoso de naciones, y probablemente, hermanos, de ese grupo aparecerá el Anticristo para ser, hermanos, principalmente el gobernante de aquella nación, que tomará dominio de todas, hermanos, las naciones que se unan a esa organización y pueda, hermanos, de alguna u otra manera ofrecer una supuesta paz, hermanos, a la nación de Israel. Pero también hay una segunda fase, es que el Anticristo, después de ser un líder político de una nación occidental, será gobernante del Imperio Romano restaurado. De su trayectoria tendrá lugar durante la primera mitad de la tribulación, cuando sea el gobernante del Imperio Romano restaurado. Durante su ascensión al poder se hará de enemigos que lo asesinarán casi en la mitad de la tribulación, pero para gran asombro del mundo volverá a la vida y se convertirá en el objeto de adoración junto al mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. La segunda fase o trayectoria del Anticristo es que será gobernante del Imperio Romano restaurado. Daniel, en el capítulo 2, tiene la tarea y tiene la responsabilidad de descifrar la visión de Nabucodonosor. A medida que la visión va siendo descrita por el profeta, la última imagen de los imperios demuestra, hermanos, que los pies de esta imagen estaban mezclados de hierro con barro cocido. Esa imagen del hierro, que son las piernas, nos representan obviamente al Imperio Romano. Pero fíjese usted que los pies de esta imagen tienen mezcla de barro cocido con hierro. Obviamente eso nos hace entender de que el Imperio Romano en alguna etapa de la historia futura tendrá un resurgimiento. Ya el Anticristo será, hermano, el personaje principal de una nación política del occidente, pero después de, hermanos, triunfar sobre 3 reyes y adueñarse de otras 7 potencias, hermanos, el Anticristo no solamente será un gobernante predominante en el occidente, sino que el Anticristo, hermanos, también será el líder, hermanos, del nuevo movimiento romano resurgido. Esto es impresionante porque Daniel lo vio, hermanos, y lo entendió en la revelación o en el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que él, por supuesto, por el Espíritu Santo pudo dar una revelación clara y una interpretación de los imperios babilónicos, medo-persa, Grecia, el Imperio Romano y lo que sería el Imperio Romano resurgido en los pies de hierro mezclado con barro. Es impresionante cómo la trayectoria del Anticristo comienza de menos a más hasta que llega el momento, hermanos, de la mitad de la tribulación, que será la tercera fase, dictador de todas las naciones de la tierra. Escuche bien, su trayectoria en la tercera fase es la adoración mundial. Esta adulación activará esta fase, dictador de todas las naciones de la tierra, en las que gobernará por 42 meses como el dictador del mundo. Apocalipsis 13, 5, 7 nos hace mención de este suceso. Escuche bien, por favor, porque las palabras del apóstol Juan, estando en Patmos, y la santa revelación del Apocalipsis son extraordinarias, hermano, porque la Biblia no se equivoca. Fíjese usted que Apocalipsis 13, del verso 5 al 7, nos revela la tercera fase del Anticristo, o su trayectoria, hermanos, hacia su derrota final. Recuerde usted, la primera fase, un líder político del occidente. Segunda fase, será, hermanos y amigos, el gobernante del Imperio Romano resurgido. Pero la tercera fase, que es ya la emisión de los últimos 3 años y medio de tribulación, es que el Anticristo será el dictador de todas las naciones, porque está escrito así en Apocalipsis 13, del 5 al 7. Esto me apasiona. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. No se asuste porque estoy hablando rápido, es que el Espíritu Santo me hace darlo así. Se le dio autoridad para actuar 42
2 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, escuche bien, sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua. Extraordinario esto, hermano. Mire la Biblia cómo viene revelando su ascensión. Y también sobre toda, Dios mío, sobre toda nación. Esta alcanzará lo que cientos de déspotas tan solo soñaron: el dominio total del mundo. No parece que esta fase carezca de problemas, pero evidentemente tendrá serios problemas al final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo regrese. Recuerde, todo esto está sucediendo desde el momento en que se abre el primer sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, Dios mío, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se da cuenta que aquí comienza la trayectoria del anticristo, pero ya estamos en la tercera fase. El anticristo será un dictador mundial. El anticristo tendrá poder, hermanos, dado por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, para estar por sobre, hermanos, todo el mundo, para ser esa persona, hermanos, que recibirá la gloria, esa persona que recibirá el vitoreo, esa persona que recibirá el reconocimiento. Al fin a Satanás se le cumplirá, hermano, el deseo de que, hermano, se le adore, porque este personaje no solo es adorado. La Biblia dice que se le adoró al dragón, hermano. El dragón es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y también se le adoró a la bestia. Esta bestia es el anticristo, que después de los 3 años y medio donde se rompe el pacto de paz con Israel, comenzará, hermano, una persecución impresionante a todo aquel que no se marque por su imagen. Recuerde usted que el anticristo, a estas alturas, hermanos, de su trayectoria, habrá instaurado una imagen. No sabemos cómo será, probablemente sea la inteligencia artificial o algún elemento tecnológico que le permitirá al anticristo establecer una imagen, y todo aquel que no se marque en su mano derecha o que no se marque en su frente será perseguido, hermano, por el anticristo y por todos sus secuaces, para poder cortarles el cuello y ser verdaderos mártires por creer en Jesucristo. Pero todos aquellos que se dejen marcar, hermanos, estarán condenados al lago de fuego que arde con azufre, hermanos, y que será el tormento eterno por los siglos de los siglos. Pero hay una cuarta fase, y aquí, hermanos, esta parte es extraordinaria. Aquí todo aquel que piensa que el mal triunfará sobre el bien recibirá una bofetada. Aquí, hermanos, el plan de Satanás recibirá un golpe mortal, porque el cuarto, hermano, o la cuarta fase del anticristo es la derrota por el Mesías, que será, por supuesto, tomándolo y enviándolo al lago de fuego. De su trayectoria en su derrota por parte del Mesías, entonces se convertirá en el primer ocupante del lago de fuego. Apocalipsis 19, verso 20, relata las siguientes palabras. Mire Apocalipsis 19, 20. Dele palmas de alabanza y gloria a Dios por las Escrituras. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados al lago de fuego vivos, hermanos, donde arde, aleluya, con azufre. Es extraordinaria la cuarta fase, hermanos, del anticristo. ¿Por qué digo extraordinaria? Porque para nosotros, hermanos, será el final feliz. Aquí el anticristo, cuando se halle en la escena de Armagedón, cuando el anticristo, por medio de los espíritus de rana que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, salgan, hermanos, no sé cómo lo lograrán, hermanos, esta situación de poder convocar a las grandes potencias del mundo para poder, ¿qué cosa?, generar el caos mundial, la tercera guerra o la tercera conflagración mundial, en donde todas las naciones, hermanos y amigos, se reunirán para destruir a la pequeña nación de Israel. Cuando Israel ya no se halle, hermano, escapatoria, cuando Israel ya no entienda cómo, hermano, resistir a los ataques probablemente nucleares que vengan sobre su sitio, sobre Jerusalén, sobre sus tierras, hermanos, y el anticristo se esté frotando las manos por poder exterminar a la nación que aborrece. La Biblia
Biblia dice que aparecerá con una señal inconmovible. Apocalipsis 1:7 lo dice. Y si hablo así es porque estoy apasionado en este momento, porque la profecía bíblica es extraordinaria. Aparecerá el Mesías, aparecerá el deseado de las naciones, se abrirá el cielo, se rajará de un lado a otro, y la señal, hermano, del Hijo del Hombre se cumplirá textualmente, literalmente. Esta parte de la Escritura es maravillosa, es, hermano, apoteósica, es, hermano, de manera impresionante, no se puede describir con palabras, porque, hermanos, el anticristo verá el cielo rajado de un lugar a otro y verá descender al verdadero jinete del caballo blanco, que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo, y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y este jinete pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su muslo y en sus vestiduras tiene un nombre escrito. Este nombre es el Verbo de Dios. Este es el Mesías que viene en gloria. Este es el deseado de las naciones, que aparecerá para juzgar al anticristo en su cuarta fase, tomarlo y lanzarlo al lago de fuego, y aparecer triunfante entre las nubes, con la iglesia a su espalda y con los ángeles para destruir a los ejércitos mundiales que se han reunido para poder hacerle guerra a la amada nación de Israel. ¿Usted cree que la nación de Israel será abandonada? No. Israel alzará sus ojos hacia los montes y vendrá el socorro de aquel que hizo los cielos y el mar y la fuente de las aguas. El anticristo en su cuarta fase será su destrucción final. Hermanos, esto es extraordinario, es apasionante, y no tiene, hermanos, ninguna duda de que usted la debe amar. La profecía bíblica para nosotros es una pasión, y sin duda alguna este tema, Dios mío, hace encender una chispa en nuestra alma. Sin duda la Biblia no se equivoca. El anticristo tendrá 4 fases en su trayectoria. Será líder, hermanos, de una nación o de una potencia en el occidente. Luego se adueñará y será el principal cabecilla del Imperio Romano resurgido. Después de la primera mitad de tribulación, cuando comience la gran tribulación, será el dictador mundial de la tierra completa. Y posteriormente, cuando Cristo aparezca en su segunda venida en gloria, el anticristo será derrotado por el que viene desde los cielos para establecer un reino en la tierra. Amados, esto ha sido el falso Mesías, su aparición, su, hermano, trayectoria y su destino final. Recuerde o escuche este mensaje y yo sé que usted le bendecirá. El anticristo, hermano, tendrá un papel preponderante en la profecía bíblica, pero recuerde, nada de mal puede triunfar sobre el bien. Tal vez ahora vemos que el mal tiene un buen resultado, pero el día de mañana tendrá una sentencia final. Dios le bendiga. Esto ha sido La Hora Final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez.